Entonces, aquí tenemos la segunda ficha ya de esta semana. Recuerden que la ficha se compone de tres partes: la parte del encabezado, la parte de la teoría y la parte de las actividades. La parte de las actividades ustedes la tienen que resolver a mano. Y la teoría, por favor, la tienen que almacenar en su portafolio, su carpeta o en su cuaderno, como ustedes estén llevando. Si es que están llevando en cuaderno, imprimen la ficha, recortan y pegan. Si es que están llevando en carpeta, imprimen la ficha y pueden resolverla, anexarla de forma directa. ¿Sí? Lo que sí, en cualquiera de los casos que estén llevando en cuaderno o en carpeta, las actividades es a mano, por favor. ¿Ok? Todas las actividades es a mano. Y de esto, de las actividades, ustedes me van a mandar foto en formato PDF al correo mío de docente. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar entonces, por favor. Vamos a ver qué es lo que habla la ficha número 2. Primero dice análisis de los gráficos de la distancia contra el tiempo y la velocidad contra el tiempo, ¿sí? Esto lo estamos analizando, por favor, en MRU, que viene a ser movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ahora, vamos a analizar primero la gráfica de distancia contra el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos un plano cartesiano. En un plano cartesiano siempre va a haber ejes de la X y eje de la Y. En este caso, el eje de la Y nos dice que es la distancia en metros. Y el eje de la X es el tiempo en segundos. ¿Ok? Entonces, lo que nos pide determinar aquí, determinar o calcular, es la velocidad. Nos dice que podemos calcular mediante el ángulo de alfa, ¿sí? Pero es muy complejo, ¿no? Porque ya aquí vemos un poco de trigonometría. Sin meternos a eso, también nos dice que podemos calcular con la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad es igual a la fórmula de la velocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál era la fórmula de la velocidad? Para esto, yo recuerdo un triangulito, ¿sí? Esto solo en MRV, por favor, solo en movimiento rectilíneo uniforme. Recuerdo un triangulito donde tengo la distancia en la parte superior de mi triángulo, tengo la velocidad y el tiempo en la parte inferior. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si de aquí, de mi triangulito, lo que me pide calcular es la velocidad, yo saco de mi triángulo a la velocidad, ¿y qué datos me queda? La distancia y el tiempo. La distancia sobre el tiempo, ¿sí? La distancia sobre el tiempo. Esta es la fórmula de la velocidad, ¿ok? Y con esto yo voy a proceder a calcular tanto en este punto como en el punto de acá, ¿sí? Utilizando mi fórmula de velocidad. ¿Cómo lo resuelvo? De la siguiente manera. Entonces, en el primer punto vamos a llamarle este punto 1, ¿sí? Y acá vamos a llamarle punto 2. Vamos a calcular la velocidad con mi fórmula de velocidad sobre el tiempo, ¿sí? Aquí yo ya tengo mi fórmula de velocidad sobre el tiempo. Entonces, velocidad es igual a distancia que divide al tiempo. Y como pueden observar es lo mismo, ¿no? Este es lo mismo que esta. Y nos dice, en el primer punto, los datos según la recta. ¿Qué datos tengo yo ahí? 28/8. Eso, correcto, 28/8. ¿Por qué? Porque tengo distancia y tengo tiempo. Pero este 28, bueno, vamos a anotarlo, ¿ya? 28 dividido para 8. Hasta ahí está bien. Pero recuerden que esto no es papas, no es chifles, no son tomates, ¿sí? Estos tienen unidades de magnitud específica, ¿sí? ¿Qué unidades tiene?
¿El 28 qué es? ¿28 qué? Metros, Eso, correcto, metro. Distancia. ¿Y los 8 qué vienen a ser? segundo. Segundos. Muy bien. Listo. Entonces acá sí te voy a anotar lo siguiente a esto, ¿no? Porque no me queda espacio abajo. 28 dividido para 8, ¿cuánto me sale? 3.5. 3.5. ¿Pero qué? Papas, chifles, tostados, ¿qué es? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos, correcto. ¿Ok? Entonces me queda la velocidad a 3.5 metros sobre segundos. Correcto. Hasta ahí estamos bien. ¿En qué? En el primer punto. Vamos a ir al segundo punto. El segundo punto. ¿Qué datos? 42 sobre 12. Eso, vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no? La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Como nos manifestó el señor, tenemos 42 sobre 12. ¿Pero qué? Papas, chifles. Recuerden que ya les digo que esto llevan. Metros sobre segundos. Correcto. Metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, 42 para 12. ¿Cuánto nos da? 3.5 Correcto. Metros sobre segundos. metros sobre segundos. 3.5 metros sobre segundos. ¿Sí? Y como pueden apreciar en el segundo punto, tiene la misma velocidad del primer punto. Si alguien me dice, ¿por qué? Le doy un punto al examen. Al examen. A ver, no le entendí la pregunta, licenciado. Si vemos que en el primer punto la velocidad es 3.5 y en el segundo punto es la misma velocidad, ¿por qué? No me dirán que son iguales porque ya estoy diciendo que es lo mismo. Lo mismo viene a ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque están en una línea recta y su velocidad es constante. La velocidad es constante. Sí, esa es la respuesta. La velocidad es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Quién me respondió eso? Lucero, Chapi. Ok. Lucero Chapin. De primero más un punto más punto al examen. Ok, listo, gracias. Correcto, entonces ya resolvimos los diferentes puntos de analizar que nos pide de velocidad en este análisis de gráfico, ¿no? Entonces, por favor, vamos a continuar con el siguiente gráfico, ¿ya? Listo. En el siguiente gráfico, en cambio, tenemos la velocidad contra la distancia, ¿sí? Y aquí nos dice que, en cambio, en el eje de la Y va a estar la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo va a estar en segundos, ¿sí? Recuerden que esto lo estamos analizando por MRU. ¿Qué era MRU? Y Movimiento ya rectilíneo nos uniforme. olvidamos. Eso, muchas gracias. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Nos dice que podemos calcular de la siguiente manera. Aquí, como pueden observar, tenemos un rectángulo. ¿Sí? El rectángulo número 1, el rectángulo 2 y así sucesivamente el rectángulo 3. ¿Ok? Nos dice que tenemos que calcular por cada uno de los rectángulos. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos calcular? Con el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. Altura, base. ¿Sí? Pero nosotros también podemos calcularlo por la fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula para calcular distancia?
Recuerden, nuestro triangulito tiene la distancia arriba, velocidad y el tiempo abajo. Si lo que, Velocidad por tiempo. Ay, exacto, si lo que voy a utilizar es la distancia, me queda que de datos a calcular, me queda la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Y es lo mismo que base por altura acá. ¿Ok? Base vendría a ser el tiempo y altura vendría a ser la velocidad. ¿Ok? Entonces vamos a seguir resolviendo de acuerdo a nuestra fórmula que obtuvimos aquí. En el primer rectángulo, ¿qué valor tengo yo de velocidad y qué valor tengo yo de tiempo? 15 por 8. Correcto, pero recuerden que esto no son papas, ¿sí? 15 metros, Distancia de tiempo. exacto, 15 metros sobre segundo Por, por por 8 segundos, Ahora segundo. ¿ok? Segundos que está en el numerador, en el denominador, dividido para el que está en el denominador, el uno está en el numerador, el otro en el denominador, se me va, ¿no? Denominador, número, ya. Y me va a quedar 15 por 8, que es 120. ¿Cuál es la unidad que me queda de medida? Es metros. Entonces tengo una distancia de 120 metros en el primer rectángulo. ¿Ok? En el segundo rectángulo es lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar de referencia este punto y en el de una vez marquemos el del tercer rectángulo. ¿Ok? Entonces en el segundo rectángulo, ¿qué valores yo tengo? Vamos a calcular con la misma fórmula, ¿no? Que partimos, que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Ok? 30 metros por segundos. Ahí sería por 14. Correcto. 30 metros dividido o sobre segundos que multiplica 14, sí, pero recuerden que aquí estamos calculando por triángulos perdón, por rectángulos y el otro vértice nos marca 8, ¿ok? Entonces aquí para obtener el número neto de segundos en este rectángulo, lo que tenemos que hacer es tomar el número mayor que es el 14 y le restamos el número menor que es el 8, ¿sí? Entonces seguimos operando y lo que nos va a quedar es 30 metros sobre segundos y 14 restamos 8. ¿Cuánto nos queda? 6. Eso, correcto, 6 segundos. Entonces me va a quedar 30 metros sobre segundos por 6 segundos. ¿Sí? Segundos con segundos se me van y la distancia me va a quedar en metros. ¿Cuánto me va a quedar? 180 metros. Correcto, gracias. 180 metros. ¿Sí? Y el tercer recuadro, el tercer rectángulo es lo mismo. Entonces vamos. Tenemos la distancia, la velocidad por tiempo y reemplazamos los valores. ¿Qué valores tengo yo de velocidad? Aquí en este tercer rectángulo, ¿qué valores tengo yo de velocidad? 40 metros sobre segundos. 40 metros sobre segundos. ¿Que multiplica qué? Y volvemos a hacer. El número mayor menos el número menor. Entonces, 18 menos 14, estos segundos, ¿no? Sí, para tener el dato exacto de los segundos. Mantengo el 40
metros sobre segundos y multiplico por la resta. 18 menos 14, ¿cuánto nos da? 4. 4. Segundos, ¿sí? 4 segundos. Segundos con segundos se me van y la distancia me queda ¿en qué? En 160 metros. 160 metros, correcto. ¿Ya? Entonces, como ustedes pudieron apreciar, así nosotros vamos sacando rectángulo por rectángulo. ¿Ok? Y tenemos los valores de la distancia de cada uno de estos. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud. Listo. Entonces, por favor, vamos a seguir avanzando, que es lo que nos pide la ficha. Y lo que nos dice es que ya vamos a ver movimiento uniformemente acelerado o MRV, que significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Es un movimiento donde la aceleración es diferente a cero y la velocidad decrece o decrece de forma uniforme teniendo una trayectoria recta. La aceleración de un móvil representa la rapidez con la que varía su velocidad. ¿Ok? Para esto, como ustedes pueden apreciar, ya hay nuevos valores, es decir, nuevas magnitudes o nuevos datos en este movimiento. ¿Qué datos hay? Velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial, tiempo final. ¿Ok? Y obviamente aceleración. Características de este movimiento iguales en una trayectoria recta, pero aquí ya hay una aceleración diferente a cero, es decir, que ya hay aceleración y esta va a ser constante. En el anterior movimiento, en el MRU o movimiento rectilíneo uniforme, solo teníamos que era en una trayectoria recta y su velocidad era constante. ¿Por qué? Porque no había aceleración. Listo. Las ecuaciones del MRV para el cálculo de velocidad final tenemos dos ecuaciones o dos fórmulas. La velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La segunda fórmula es igual, nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 que multiplica la aceleración por la distancia. Donde V, sufijo F es igual a velocidad final, mientras que la velocidad inicial va a ser igual a la V con sufijo 0. La aceleración es igual a la A, el tiempo a T y la distancia a D minúscula, ¿no? Para calcular la distancia, en cambio, tenemos la siguiente fórmula o ecuación. La distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Estas son fórmulas que nosotros vamos a utilizar para este movimiento. Listo. Esto, por favor, solo teoría. La próxima clase ya vamos a ver ejercicios y se nos va a hacer un poco más sencillo para aplicar las fórmulas y continuar viendo el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Ahora, vamos a las actividades, ¿no? Por favor, en sus cuadernos u hoja realice la siguiente actividad. Recuerde que esta tarea debe incluirse en el portafolio estudiantil y debe enviar al correo electrónico del docente en formato PDF. No enviar por WhatsApp. Ok, tenemos los puntos a llenar, nombre, curso, fecha, número de ficha. Y lo que primero nos dice es determine la distancia recorrida de cada tramo. Recuerden que nosotros lo hicimos por cada rectángulo, ¿sí? ¿Sí? Cada rectángulo, cada uno de estos ustedes van a ir calculando, ¿no? Lo que les puedo dar por datos es que en el segundo y en el tercer rectángulo, lo que tienen que hacer en el tiempo, es decir, en los segundos, restar el mayor con el número menor. Por ejemplo, 18 menos 12, aquí nos va a dar 6 segundos. ¿Sí? Y en el segundo rectángulo igual tenemos el 12 que es el mayor y el 6 que es el menor, nos va a dar
un total de 6 segundos. ¿Sí? Restando estos dos. ¿Ok? Y con esto, con este tiempo más la velocidad, yo puedo calcular la distancia. La distancia era igual a, señor Edison, ¿a qué era igual la distancia? A tiempo por segundo. Tiempo es en segundos. Está bien el un dato. ¿Por qué? Tiempo Velocidad. Tiempo de es segundo. velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿De dónde obtengo yo esto? De mi triangulito donde la distancia está aquí arriba, la velocidad y el tiempo están aquí abajo. Si yo tomo distancia, ok, me va a quedar como valores la velocidad por el tiempo. Es decir, esta forma. Y ahí yo calculo, reemplazo valores. Por ejemplo, en el primero tengo estos valores. En el segundo rectángulo tengo este. ¿Sí? Con este de acá. En el tercer rectángulo tengo este valor con este de ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos, ok. Vamos a ver qué más nos pide la ficha. Nos dice, vamos a calcular la velocidad en el siguiente gráfico y este es más sencillo, ¿no? Tengo un punto aquí, coloco el otro punto acá, tengo este dato, tengo el de acá, en el otro punto tengo este dato y el otro de acá y la velocidad a que era igual. Voy otra vez a mi triangulito. Distancia por Hacia tiempo. arriba, velocidad y tiempo abajo. Si saco de aquí la velocidad, que es lo que me está pidiendo, lo que me resta es distancia sobre tiempo. Con esta fórmula yo voy a trabajar, reemplazo los valores del primer punto, reemplazo los valores del segundo punto y me va a dar dos velocidades, ¿no? Aquí lo que les puedo acotar es que las dos velocidades son constantes, la velocidad es constante y por ende esta va a ser igual a esta de acá. Listo, estamos hasta ahí, ok. Y nos vamos a ir al siguiente punto que nos pide la ficha. ¿Cómo se saca la distancia en el gráfico de velocidad contra el tiempo? Acá tenemos el gráfico de distancia contra el tiempo, ¿sí? A ver, la distancia en el gráfico de velocidad contra el tiempo. Entonces aquí tenemos velocidad y tenemos tiempo. Lo que ustedes van a resolver aquí uno por uno, cada uno de estos recuadros, van a explicarlo de forma escrita aquí, en esta pregunta que nos da. El segundo punto dice cuáles son las características de MRV. Aquí dentro de la ficha ustedes tienen características de este nuevo movimiento que vamos a analizarlo bien la próxima clase, que es MRV. Dice qué es la aceleración. Aquí tienen en la teoría qué es la aceleración y cuáles son las ecuaciones para determinar MRV. Recordemos que MRV lo vamos a representar como V, sufijo F, y nos dieron dos ecuaciones. Ustedes escriben las dos ecuaciones para encontrar MRV. Perdón, V sufijo F, que es velocidad final. Entonces, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud. ¿No? Por favor. Sí, Lice, ¿puede explicar de nuevo la primera pregunta que no le entendí? La primera es, dice, ¿cómo se saca la distancia en el gráfico de velocidad por tiempo? Entonces, ustedes van a explicar de esta gráfica, que es la velocidad por tiempo, van a explicar. Por ejemplo, en el primer recuadro lo que vamos a hacer es a multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Sí? En el segundo recuadro vamos a hacer lo mismo, pero vamos a restar el 12, que es el número mayor en segundos, menos el 6, que es el número menor en segundos, ¿sí? Para obtener el segundo en dato real.
del segundo recuadro. En el tercer recuadro igual. Vamos a sacar la distancia de este recuadro donde su velocidad es 45 y el tiempo en cambio es 18 menos 12, dándonos un total en segundos de 6 segundos. ¿Sí? Así, de forma analítica, lo que ustedes están resolviendo esto matemáticamente, lo van a escribir acá de forma analítica. ¿Sí? Eso es lo que pide la primera pregunta. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Licenciado, Dicen este deber hasta cuándo podemos enviarle. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Ya les voy a dar esos datos.